Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado bastante revuelo en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar qué fue lo que sucedió con Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que tanto admiramos y por qué explotó. La pregunta clave que nos trae hoy es, ¿contra quién lanzó este fuerte comunicado y por qué se sintió tan afectada por el uso de su nombre? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizar los detalles y entender a fondo esta situación. Y recuerden, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La noticia que ha sacudido a la industria del entretenimiento turco gira en torno a Demet Özdemir, una figura pública que siempre ha intentado mantener un perfil relativamente privado a pesar de su enorme fama. Sin embargo, parece que esta vez la paciencia se le agotó. Recientemente su nombre se vio involucrado en una situación que, según ella, iba demasiado lejos, llevándola a emitir un comunicado que para muchos fue una verdadera explosión. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la cuestión es que Demet, conocida por su profesionalismo y por cuidar mucho su imagen y su vida personal, se encontró en medio de especulaciones y menciones no autorizadas que, al parecer, le causaron un gran malestar. No se trata de una simple nota de prensa, sino de un pronunciamiento bastante enérgico que deja claro su descontento. Lo que queremos desglosar hoy es precisamente esa reacción, que la desencadenó y a quién iba dirigida. A veces, cuando las estrellas del espectáculo sienten que su nombre o su vida privada se están utilizando de manera indebida, reaccionan, y esta vez, la reacción de Demet ha sido bastante contundente. Ella, que ha construido una carrera sólida a base de talento y esfuerzo, evidentemente siente que hay límites que no deben cruzarse, y al parecer, esos límites fueron superados. Hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en las conversaciones entre fanáticos, un montón de rumores y sobre todo, una gran cantidad de especulaciones sobre las razones detrás de esta explosión de Demet Özdemir. El punto central de su queja parece ser, y esto es crucial, que se está utilizando su nombre de una manera que ella no consiente, y que esto está afectando su imagen y su tranquilidad. Imaginen ustedes estar constantemente en el ojo público, y que su nombre empiece a ser asociado con cosas que no son ciertas, o que se utilizan para generar contenido o para promocionar algo sin su permiso. Es una situación muy delicada. Al parecer, este revuelo se originó a raíz de ciertas apariciones públicas, o tal vez de declaraciones de terceros, o incluso de la forma en que algunos medios decidieron interpretar ciertos eventos de su vida. Lo importante aquí es entender que Demet no es una persona que acostumbre a generar controversia, sino más bien una profesional dedicada a su arte. Por eso, cuando algo la lleva a explotar, significa que la situación debió ser bastante seria para ella. Los detalles específicos sobre contra quién se dirigió esta explosión son los que han mantenido a todos expectantes. Si bien Demet no mencionó explícitamente nombres en su comunicado, el mensaje era bastante claro en cuanto a su molestia. Se cree que la reacción podría estar relacionada con la forma en que algunos medios de comunicación o figuras públicas estaban manejando la información sobre su vida personal o profesional. A veces, en el afán de conseguir titulares o de generar clics, se cruzan líneas, y esto puede tener un impacto real en la vida de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que son constantemente escrutadas. La preocupación de Demet, expresada a través de su comunicado, parece apuntar a un uso indebido de su nombre, lo que podría traducirse en difamación, invasión de la privacidad, o simplemente la manipulación de su imagen para fines ajenos a su voluntad. Es un llamado de atención para que se respeten los límites y se deje de especular o de usar su nombre de forma irresponsable. Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la implicación que tiene para la relación entre las celebridades y los medios de comunicación, así como para la gestión de la imagen pública. Demet Özdemir ha demostrado que no está dispuesta a tolerar que su nombre sea utilizado de forma que la perjudique o la incomode. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con una vida privada y con el derecho a controlar su propia narrativa. Cuando su nombre se utiliza sin permiso, especialmente en contextos que podrían ser malinterpretados o que buscan explotar su fama de manera poco ética, la reacción es comprensible. La explosión de Demet no es un capricho, sino más bien una defensa de sus derechos y de su integridad como profesional y como persona.
Profundizando un poco más en las posibles causas, podemos pensar en varias vertiduras. Podría ser que se hayan inventado rumores sobre su vida amorosa, o sobre sus relaciones profesionales, o incluso que se la haya implicado en situaciones en las que no tuvo nada que ver. En el mundo de la farándula, a veces los tabloides y las redes sociales se convierten en terrenos fértiles para la creación de historias, y cuando esas historias involucran a una persona con la proyección de Demet, el impacto puede ser aún mayor. La forma en que su nombre fue utilizado, o el contexto en el que se mencionó, es lo que parece haberla llevado a reaccionar de esta manera. No se trata solo de que se hable de ella, sino de cómo y por qué se está hablando, y si ese uso de su nombre se está haciendo de forma respetuosa y veraz. Es importante destacar que la carrera de Demet Özdemir ha sido impresionante. Ha protagonizado numerosas series de televisión de gran éxito, ha ganado premios y ha construido una base de fans leales en todo el mundo. Por eso este tipo de situaciones, donde su nombre se ve envuelto en controversias no deseadas, pueden ser particularmente frustrantes para ella y para su equipo. Su comunicado fue una forma de poner un alto, de marcar un antes y un después en la manera en que se la menciona o se utiliza su imagen. No es la primera vez que una celebridad siente la necesidad de defenderse de la difamación o del uso indebido de su nombre, pero la contundencia de la reacción de Demet sí que ha llamado la atención. Ahora, ¿quiénes son los posibles culpables de esta explosión? Si bien Demet no ha dado nombres, podemos inferir que se trata de aquellas personas o entidades que se han dedicado a difundir información falsa, a especular de manera irresponsable, o a utilizar su nombre para obtener beneficios propios sin su consentimiento. Esto podría incluir a ciertos periodistas, a páginas de chismes en redes sociales, o incluso a otras personalidades del mundo del espectáculo que hayan hecho declaraciones públicas poco éticas. La esencia del problema radica en la falta de respeto por su privacidad y por su derecho a controlar su propia imagen. En resumen, la explosión de Demet Özdemir, ese fuerte comunicado que ha generado tanto interés, se debe a que sintió que su nombre estaba siendo utilizado de una manera inapropiada, sin su permiso y posiblemente con intenciones dañinas. Fue una forma de defenderse, de establecer límites y de exigir respeto tanto para su persona como para su carrera. Es un recordatorio importante de que a pesar de la fama, las celebridades también tienen derechos y merecen ser tratadas con dignidad. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desglosado la situación que llevó a Demet Özdemir a emitir un fuerte comunicado. Hemos visto que la raíz del problema parece ser el uso indebido de su nombre, una situación que, al parecer, la llevó a explotar como una forma de defender su privacidad y su imagen profesional. Es un claro mensaje de que los límites deben ser respetados, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la información puede volverse virulenta rápidamente. Hemos analizado los posibles escenarios y la importancia de esta reacción para la relación entre las celebridades y los medios. Espero que esta explicación les haya resultado clara e informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han estado al tanto de esta noticia? ¿Qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que los medios y las figuras públicas deben ser más cuidadosos con el uso de los nombres de los famosos? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, ese me gusta nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, para que así sigamos creciendo como comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!